A lo largo de la historia, las reliquias sagradas han sido uno de los elementos más importantes dentro de la vida religiosa de los pueblos. No se trata únicamente de objetos antiguos o piezas históricas, sino de elementos que han sido resguardados durante siglos dentro de iglesias, catedrales y santuarios, considerados como testimonios vivos de la fe. Cada una de estas reliquias ha dado origen a tradiciones, peregrinaciones, templos monumentales y, en muchos casos, ciudades enteras que crecieron alrededor de ellas. En Francia, dentro de la Catedral de Notre-Dame de París, donde se conserva la corona de espinas. Esta reliquia, profundamente ligada a la pasión de Cristo, llegó a Francia en el siglo XIII bajo el reinado de Luis IX, conocido como San Luis. El rey adquirió la corona como uno de los tesoros más importantes de la cristiandad, y su llegada fue celebrada como un acontecimiento extraordinario. Durante siglos, fue resguardada con gran solemnidad y se convirtió en uno de los símbolos espirituales más importantes de la monarquía francesa. La catedral también resguarda fragmentos de la cruz y un clavo de la pasión, formando un conjunto de reliquias que colocan a este templo como uno de los más importantes en la devoción cristiana. En Valencia, la catedral resguarda el Santo Cáliz, considerado por la tradición como el cáliz utilizado en la Última Cena. Esta reliquia se encuentra en una capilla especial dentro del templo y ha sido venerada durante siglos. La copa, elaborada en piedra, es el núcleo de la reliquia, mientras que los elementos que la sostienen fueron añadidos posteriormente. La presencia de este objeto ha convertido a la catedral en uno de los lugares más importantes de la tradición cristiana en España, atrayendo a visitantes que buscan conocer uno de los símbolos más representativos de la historia religiosa. En Italia, el santuario de Loreto alberga la Santa Casa, considerada como la casa donde vivió la Virgen María. Este espacio, resguardado dentro de una basílica, es uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo. La casa, formada por muros antiguos, es venerada como un lugar sagrado que ha sido preservado a lo largo de los siglos. La importancia de Loreto radica en que no se trata de un objeto, sino de un espacio completo que ha sido integrado dentro de un templo para su protección y veneración. En Turín, la Catedral de San Juan Bautista conserva la Sábana Santa, una de las reliquias más conocidas del mundo. Este lienzo, guardado en condiciones especiales, ha sido objeto de veneración durante generaciones. La catedral se ha convertido en un centro de peregrinación gracias a esta reliquia, que atrae a miles de visitantes cada vez que es expuesta al público. Su presencia ha dado a Turín una relevancia especial dentro del ámbito religioso. En Jerusalén, uno de los lugares más sagrados del cristianismo, la Iglesia del Santo Sepulcro guarda algunos de los espacios más importantes relacionados con la vida de Cristo. Dentro de este templo se encuentra el sitio que la tradición identifica como el lugar de la crucifixión y el sepulcro donde fue colocado su cuerpo. Aunque no se trata de una reliquia en forma de objeto, el lugar en sí es considerado uno de los espacios más sagrados del mundo. Desde hace siglos, millones de peregrinos han llegado hasta este punto para orar, convirtiéndolo en uno de los centros espirituales más importantes del cristianismo. También en Roma se encuentra la Basílica de San Juan de Letrán, considerada la catedral de la ciudad y uno de los templos más antiguos del cristianismo. En su interior se conservan reliquias de gran importancia, entre ellas las cabezas de los apóstoles San Pedro y San Pablo, resguardadas en relicarios sobre el altar mayor. Este templo, que ha sido durante siglos la sede oficial del obispo de Roma, tiene un papel fundamental dentro de la historia de la Iglesia, y las reliquias que alberga refuerzan su carácter como uno de los espacios más sagrados de la ciudad. Otro de los lugares que destaca por la importancia de sus reliquias es la Basílica de Santa Croce in Jerusalemme, también en Roma. Este templo fue construido para albergar fragmentos de la Pasión de Cristo que, según la tradición, fueron traídos desde Tierra Santa. Entre las reliquias que se conservan se encuentran partes de la cruz, uno de los clavos de la crucifixión
y otras piezas relacionadas con ese momento central del cristianismo. Este santuario se convirtió en uno de los puntos más importantes de veneración dentro de la ciudad, atrayendo a fieles que buscaban acercarse a los objetos vinculados directamente con la vida de Cristo. En Alemania, la Catedral de Aquisgrán resguarda un conjunto de reliquias que han sido veneradas desde la época de Carlomagno. Destacan 4 piezas textiles que han sido veneradas durante más de 1000 años. Una de ellas es una prenda que perteneció a la Virgen María, los paños con los que envolvieron al niño Jesús tras su nacimiento. Estos lienzos han sido venerados como un símbolo de la humanidad de Cristo, recordando su llegada al mundo. También se conserva en este lugar un paño que, de acuerdo con la tradición, estuvo presente durante la decapitación de San Juan Bautista. La cuarta de estas grandes reliquias es una tela que formó parte del taparrabo que Cristo llevaba durante la crucifixión. Estas 4 reliquias han sido resguardadas durante siglos dentro de la catedral, protegidas en relicarios elaborados con gran detalle, diseñados no solo para su conservación, sino también para resaltar su importancia. En México, la Basílica de Guadalupe es uno de los santuarios más visitados del mundo, ya que resguarda la tilma de Juan Diego, donde se encuentra la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esta reliquia ha sido venerada desde el siglo XVI y ha dado origen a una de las devociones más importantes del continente. Millones de personas acuden cada año a este lugar, convirtiéndolo en uno de los centros de peregrinación más importantes a nivel mundial. En España, el monasterio de El Escorial guarda importantes reliquias que fueron reunidas por la monarquía española durante siglos. Este lugar fue concebido no solo como un palacio y monasterio, sino también como un gran relicario que albergara objetos sagrados provenientes de distintas partes del mundo. La colección de reliquias del Escorial es una de las más importantes de Europa y refleja el papel que tuvo España en la custodia de estos objetos durante la época imperial. En Turquía, además del Palacio de Topkapi, existen otros lugares donde se han conservado reliquias a lo largo del tiempo, muchas de ellas trasladadas durante diferentes periodos históricos. Estambul, en particular, ha sido un punto clave en la historia de las reliquias, debido a su posición entre Europa y Asia y a su importancia dentro del Imperio Bizantino y el Imperio Otomano. En Grecia, el monte Athos en el monasterio de Vatopedi se conserva una de las reliquias más valiosas, el Santo Cinturón de la Virgen María, considerado por la tradición como el único objeto físico que se preserva de su vida terrenal. Esta reliquia es especialmente venerada por fieles que acuden a pedir salud o bendiciones familiares. La tradición cristiana también ha conservado otras reliquias profundamente importantes que se encuentran en España y que han sido veneradas durante siglos. Una de ellas es el Lignum Crucis, es decir, fragmentos de la madera de la cruz en la que fue crucificado Jesús. Aunque existen múltiples fragmentos distribuidos en distintas iglesias del mundo, el más grande que se conserva actualmente se encuentra en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria. Este monasterio se convirtió en uno de los principales centros de peregrinación de la península, ya que resguarda esta reliquia en un relicario de gran valor, atrayendo a fieles que buscan acercarse a uno de los objetos más significativos de la tradición cristiana. Otros fragmentos importantes también se encuentran en la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, en Roma, reforzando la presencia de estas reliquias en algunos de los templos más importantes del mundo. Dentro de estas reliquias destaca también el sudario de Oviedo, que se conserva en la Cámara Santa de la Catedral de San Salvador en España. Este paño de lino, según la tradición, cubrió la cabeza de Jesús tras su muerte, y ha sido venerado durante siglos como uno de los objetos más importantes relacionados con la Pasión. La Catedral de Oviedo se convirtió en un punto clave de peregrinación, y su Cámara Santa,
donde se resguarda el sudario, es uno de los espacios más antiguos y sagrados del templo. La presencia de esta reliquia ha dado a la ciudad una importancia especial dentro del ámbito religioso, siendo visitada por fieles que buscan contemplar uno de los objetos más venerados de la tradición cristiana. La historia de la reliquia de la cruz de Cristo, conocida como el Lignum Crucis, es una de las más profundas y significativas dentro del mundo cristiano, y uno de los lugares donde se conserva con mayor importancia se encuentra en España, en el monasterio de Santo Toribio de Liébana-Oip, en Cantabria. Este monasterio, rodeado de montañas y enclavado en un entorno que parece detenido en el tiempo, resguarda el que es considerado el fragmento más grande conocido de la cruz, en la que fue crucificado Jesús. Este fragmento tiene su origen en Jerusalén, en los primeros siglos del cristianismo. Se cuenta que fue recuperado y conservado por los primeros cristianos como uno de los objetos más sagrados, y que con el paso del tiempo fue trasladado fuera de Tierra Santa para protegerlo de invasiones y conflictos. En este contexto, aparece la figura de Santo Toribio de Astorga, a quien se le atribuye el traslado de este fragmento hasta la península ibérica. Según la tradición, fue él quien llevó consigo esta reliquia, consciente de su enorme valor espiritual, y la resguardó en territorio hispano. El fragmento se conserva dentro de un relicario en forma de cruz, elaborado con metales preciosos, diseñado específicamente para protegerlo y al mismo tiempo permitir su veneración. Este relicario se encuentra en el interior del monasterio y es uno de los puntos más importantes del recinto. A lo largo del tiempo, ha sido objeto de ceremonias, celebraciones religiosas y actos de devoción que han mantenido viva su importancia. Dentro de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, uno de los espacios más impresionantes y menos conocidos por muchos visitantes es la Capilla de las Reliquias, un lugar donde se resguarda uno de los conjuntos de objetos sagrados más importantes del país. Desde la época virreinal, este recinto fue concebido como un sitio destinado a custodiar restos y objetos vinculados con santos y mártires, convirtiéndose con el paso del tiempo en un verdadero santuario dentro del propio templo. En este espacio se conservan más de 200 reliquias, muchas de ellas traídas desde Europa durante los siglos coloniales. Entre las más importantes se encuentran fragmentos de la Vera Cruz, es decir, pequeñas astillas que, según la tradición cristiana, pertenecen a la cruz donde fue crucificado Jesucristo. Junto a ellas, también se resguarda una espina asociada a la corona que llevó durante la pasión, lo que convierte a esta capilla en uno de los pocos lugares en México donde se conservan reliquias directamente vinculadas con los momentos finales de Cristo. El espacio también alberga restos de numerosos santos y mártires. En la capilla de San Felipe de Jesús se guarda una reliquia del primer santo mexicano, colocada en una columna de alabastro que hoy se ha convertido en punto de oración para muchos fieles. Durante trabajos de restauración, se encontraron cajas de plomo ocultas dentro de la estructura del templo, que contenían objetos devocionales, fragmentos antiguos, pequeñas cruces, pinturas en pergamino y elementos utilizados en ceremonias religiosas de siglos pasados. Estos descubrimientos confirmaron que la historia de las reliquias en la catedral es aún más amplia de lo que se puede ver a simple vista. Hoy en día, muchas de estas reliquias permanecen resguardadas y solo en ocasiones especiales, como el Día de Todos los Santos o el Día de Muertos, se permite su exhibición más abierta al público. Dentro de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, se resguarda uno de los conjuntos de reliquias más importantes del mundo cristiano. Este templo no solo es el centro de la Iglesia Católica, sino también un lugar donde convergen siglos de historia, fe y tradición a través de objetos considerados sagrados. La reliquia más importante de todas es, sin duda, la tumba del apóstol San Pedro. Debajo del altar mayor, en las grutas vaticanas, se encuentran los restos del discípulo de Cristo,
considerado el primer papa. Este lugar ha sido venerado desde los primeros siglos del cristianismo y fue precisamente la razón por la que se construyó la basílica en ese sitio. Otra de las reliquias más conocidas es el llamado velo de la Verónica. Según la tradición, se trata del paño con el que una mujer limpió el rostro de Jesús camino al Calvario, quedando impresa su imagen. Esta reliquia se resguarda en uno de los pilares principales de la basílica y durante siglos ha sido mostrada en ocasiones especiales a los fieles. También se encuentra la lanza sagrada, o lanza de Longino, asociada al soldado romano que atravesó el costado de Cristo durante la crucifixión. Esta reliquia se conserva en otro de los grandes pilares del templo y forma parte del conjunto de objetos vinculados directamente con la pasión. En la basílica se resguarda además fragmentos de la cruz de Cristo, integrados dentro del vasto patrimonio relicario del Vaticano. Estas piezas han sido veneradas durante siglos y forman parte de la tradición que conecta a la basílica con los eventos centrales del cristianismo. También en Roma, la Basílica de San Pablo Extramuros resguarda las reliquias del apóstol Pablo. Este santuario fue levantado sobre el lugar donde, según la tradición, fue enterrado tras su martirio. Bajo su altar principal se encuentra la tumba que ha sido venerada durante siglos. La figura de Pablo, conocido por su labor misionera y su papel en la expansión del cristianismo, le da a este lugar una importancia especial. Así como la tumba de Pedro define la centralidad de Roma, la de Pablo complementa esa presencia apostólica, consolidando a la ciudad como el punto donde descansan dos de los pilares fundamentales de la fe cristiana. En España, la Catedral de Santiago de Compostela guarda las reliquias del apóstol Santiago, uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo. Bajo el altar mayor, en una cripta especialmente destinada, se conservan los restos del apóstol. Este lugar dio origen al famoso Camino de Santiago, una ruta que durante siglos ha sido recorrida por miles de peregrinos provenientes de toda Europa. La importancia de esta reliquia no solo radica en el objeto en sí, sino en todo lo que generó a su alrededor: caminos, ciudades, hospitales, monasterios y una tradición que sigue viva hasta nuestros días. Compostela se convirtió así en un punto clave dentro del mapa espiritual del mundo cristiano. En Francia, el cuerpo de Santa Bernadette se encuentra en el convento de Saint-Gildard, en Nevers. Su cuerpo, resguardado en una urna de cristal, ha sido venerado durante décadas y ha convertido este lugar en un punto importante de peregrinación. La historia de Bernadette, vinculada a las apariciones de Lourdes, ha hecho que su presencia tenga un significado especial dentro de la devoción mariana. En Italia, la ciudad de Padua alberga la Basílica de San Antonio, donde se conservan las reliquias de San Antonio de Padua, uno de los santos más venerados del mundo. Dentro del templo se resguardan partes de su cuerpo, incluyendo su lengua, que se conserva en un relicario especial. La devoción hacia este santo ha convertido a Padua en un punto clave de peregrinación, donde miles de personas acuden cada año para rendir homenaje a su memoria. En Francia, la Basílica de Saint-Denis guarda las reliquias de San Dionisio, uno de los primeros obispos de París. Este lugar también se convirtió en el panteón de los reyes franceses, lo que le dio una doble importancia, tanto religiosa como histórica. La presencia de estas reliquias ayudó a consolidar el carácter sagrado del lugar, que fue durante siglos uno de los centros más importantes de la monarquía francesa. En la Catedral de Puebla, un templo imponente que, más allá de su arquitectura majestuosa, guarda uno de los secretos mejor conservados del Estado: su antigua capilla de las reliquias. Dentro de ese espacio, que durante mucho tiempo permaneció casi oculto para los visitantes, se concentran cientos de relicarios que resguardan restos atribuidos a santos, mártires y figuras veneradas de la Iglesia. Se dice que son más de 400 reliquias las que han sido reunidas ahí desde la época virreinal, muchas de ellas traídas directamente desde Europa como símbolo de legitimidad religiosa y poder espiritual en la Nueva España. En esa capilla, los relicarios no son simples objetos decorativos. Muchos
Tienen forma de bustos, urnas o pequeñas esculturas donde se colocaron fragmentos óseos, cabellos o piezas asociadas a figuras santas. Entre las reliquias más destacadas se encuentran las del Juan de Palafox y Mendoza, uno de los personajes más importantes en la historia religiosa de la ciudad, cuya presencia sigue siendo fundamental dentro de la catedral. También se conservan reliquias atribuidas a santos antiguos como San Basilio, San Cornelio Papa o Santa Catalina de Siena, lo que convierte a este espacio en una especie de santuario dentro del propio templo.